El vasto desierto de Nuevo México se extendía como un mar de arena y cactus bajo un cielo implacable, donde el sol quemaba la tierra como un hierro al rojo vivo. En medio de esa inmensidad vivía Mateo, un ranchero de 50 años cuya vida se había detenido 15 años atrás, cuando un accidente automovilístico le arrebató a su esposa María. Desde entonces, no había tocado a una mujer, no por falta de deseo, sino porque el dolor lo había convertido en un ermitaño. Sus días transcurrían en la rutina monótona de cuidar un pequeño rebaño de ovejas y unos pocos caballos salvajes que pastaban en su rancho aislado. El viento era su único compañero, susurrando recuerdos que lo mantenían atado al pasado. Pero una mañana, un camión de correo dejó un paquete inesperado en su puerta polvorienta. Dentro, una carta de una agencia de novias por correo, dirigida por error a su dirección. Querido señor Ramírez, decía, pero Mateo no era Ramírez, era el vecino equivocado. Adjunta estaba la foto de una mujer llamada Elena, con ojos oscuros llenos de determinación y una sonrisa que parecía desafiar al mundo. Mateo sostuvo la carta con manos temblorosas, riéndose para sí mismo con una risa ronca que resonó en la casa vacía. ¿Una novia por correo? Él, un hombre marcado por el tiempo, con callos en las palmas y arrugas profundas como surcos en la tierra seca, no buscaba compañía. Pensó en tirarla, pero algo en esos ojos lo detuvo. Elena escribía desde un pueblo pobre en México, huyendo de una vida de abusos y pobreza. Busco un nuevo comienzo, un lugar donde pueda ser libre, decía la nota. La agencia había confundido las direcciones, enviándola al rancho equivocado. Mateo podría haberla ignorado, pero sintió un tirón en el corazón, un eco de la compasión que María siempre le había enseñado. La vida es para compartirla, solía decir ella. Así que, con lápiz en mano, escribió una respuesta honesta: no soy quien esperas. Mi rancho es humilde, y yo soy un viudo solo. Pero si necesitas refugio, la puerta está abierta. No esperaba respuesta, pero una semana después, Elena llegó en un autobús cubierto de polvo, con una maleta vieja y una mirada que mezclaba miedo y esperanza. Los primeros días fueron torpes, como dos extraños bailando en un espacio demasiado pequeño. Mateo le dio la habitación de huéspedes, polvorienta pero limpia, y Elena, con sus manos hábiles acostumbradas al trabajo duro, comenzó a transformar el lugar. Cocina aromas que Mateo había olvidado, enchiladas picantes, frijoles refritos y tortillas calientes que llenaban la casa de vida. Ella no hablaba mucho al principio, pero en las noches, cuando el sol se hundía y el desierto se enfriaba, se sentaban junto al fuego crepitante. Mateo compartió historias de su juventud, de cómo conoció a María en un festival local, de sus sueños de una familia que nunca llegó. Elena, a su vez, reveló pedazos de su pasado. Un padre alcohólico que la golpeaba, un matrimonio forzado a los 18 años que terminó en violencia, y la decisión desesperada de inscribirse en esa agencia para escapar. No busco amor, dijo ella una noche, solo paz. Mateo asintió, sintiendo una conexión que no era romántica, sino humana, como dos almas rotas reconociéndose en el espejo del otro. El rancho no era un paraíso. Una sequía feroz azotaba la región, secando los pozos y debilitando a los animales. Las ovejas de Mateo adelgazaban, y los caballos se ponían inquietos, pateando la tierra estéril. Elena, con su ingenio forjado en la adversidad de su pueblo natal, sugirió plantar un jardín con semillas que traía en su maleta, maíz, chiles y tomates resistentes al calor. Juntos, cavaron surcos en la tierra dura, el sol quemando sus espaldas mientras el sudor les corría por la frente. Mateo, que había olvidado cómo reír, se encontró sonriendo ante las bromas de Elena sobre cómo los cactus parecían guardianes celosos. Ella le enseñó canciones folclóricas en español, melodías que llenaban el silencio del desierto, y él le mostró cómo arrear a los caballos, guiándola con paciencia cuando ella tropezaba. En esos momentos, Mateo sintió un calor en el pecho que no había experimentado en años, no de deseo físico, sino de compañerismo puro. Una tarde, mientras limpiaba la habitación de Elena, Mateo encontró una carta oculta en el fondo de su maleta. Era de una tía en México, hablando de una niña llamada Sofía, la hija de Elena, dejada atrás por seguridad. Mamá, te extraño. ¿Cuándo vendrás por mí?
decía un dibujo infantil adjunto, con garabatos de flores y un sol sonriente. Mateo sintió un nudo en la garganta. Confrontó a Elena esa noche, no con ira, sino con confusión. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó, su voz quebrada. Elena lloró entonces, derrumbándose en el sofá raído. Tenía miedo de que me echaras. Vine por error, pero me quedé porque vi bondad en ti. En ese instante, Mateo tuvo una profunda realización: su soledad no era eterna, era una oportunidad para extender una mano. Recordó cómo María había ayudado a vecinos en tiempos difíciles, organizando colectas para familias pobres. La verdadera riqueza está en dar, le había dicho. Decidió actuar. Vendió uno de sus caballos más valiosos, un semental negro que había criado desde potrillo, para reunir dinero y traer a Sofía. Pero el comprador, un ranchero vecino avaro, ofreció menos de lo esperado, y la sequía empeoró, amenazando con destruir todo. La tensión se acumuló como nubes de tormenta. Elena quería irse, sintiéndose una carga, pero Mateo la detuvo con firmeza. No eres un error, Elena. Eres la luz que este rancho necesitaba. Juntos, idearon un plan para sobrevivir. Usando las habilidades de Elena en tejer, comenzaron a hacer mantas y tapices con la lana de las ovejas, incorporando diseños tradicionales mexicanos que contaban historias de resiliencia. Los vendieron en el mercado local de la ciudad cercana, donde la comunidad, mayoritariamente hispana y anglosajona, respondió con entusiasmo. Vecinos que habían ignorado a Mateo durante años ahora compartían historias similares de pérdida y superación. Una mujer mayor compró una manta y le contó cómo había perdido a su esposo en la guerra, encontrando consuelo en actos de bondad. Otro, un inmigrante reciente, ofreció semillas resistentes a la sequía. Poco a poco, el rancho se convirtió en un refugio, un lugar donde la gente paraba a descansar, compartir y sanar. Un día, un grupo de inmigrantes cruzó el desierto, exhaustos y sedientos, huyendo de la violencia en sus países de origen. Eran 10, incluyendo niños con ojos grandes y asustados. Elena, recordando su propio viaje a través de la frontera, insistió en darles refugio. No podemos girar la espalda, dijo, sus ojos brillando con determinación. Mateo dudó, temiendo que sus recursos escasos se agotaran, pero accedió, viendo el fuego en la mirada de Elena. Esa noche, alrededor de una fogata bajo un cielo estrellado, las historias fluyeron como un río, sueños de una vida mejor, familias separadas por muros invisibles, pero también actos de generosidad que los habían salvado, como un extraño compartiendo agua en el camino. Mateo compartió su propia historia, como la llegada accidental de Elena había reavivado su humanidad. Los inmigrantes, inspirados, ayudaron en el rancho al día siguiente, reparando cercas y cavando un pozo más profundo, dejando tras de sí un espíritu de comunidad que Mateo no había sentido en años. El clímax emocional llegó con una tormenta repentina, un milagro en medio de la sequía. La lluvia cayó como lágrimas del cielo, inundando el desierto y reviviendo la tierra, pero también creando peligro. El arroyo seco se convirtió en un torrente furioso, y uno de los niños inmigrantes, un chico de 8 años llamado Juan, resbaló y fue arrastrado por la corriente. Sin pensarlo, Mateo se lanzó al agua turbia, nadando contra la fuerza implacable mientras el niño gritaba. Elena, desde la orilla, extendió una rama, su corazón latiendo con terror. Mateo, gritó, lágrimas mezclándose con la lluvia. Mateo alcanzó a Juan, abrazándolo con fuerza mientras luchaba por volver. Cuando emergieron, empapados y jadeantes, la multitud los rodeó. Elena corrió hacia ellos, abrazando a Mateo por primera vez, un toque que no era de amantes, sino de almas entrelazadas en compasión. «Has salvado una vida», susurró ella, «pero has salvado muchas más, incluyendo la mía». La comunidad, conmovida por el acto, se unió en una colecta, recaudando suficiente dinero para que Elena trajera a Sofía. Sofía llegó en un autobús polvoriento, con rizos oscuros y una sonrisa tímida que iluminó el rancho. Tío Mateo, lo llamó desde el primer día, trepando a sus rodillas mientras él le contaba cuentos de vaqueros y caballos salvajes. El rancho floreció.
El jardín de Elena dio frutos abundantes, con maíz dorado y chiles rojos brillando bajo el sol, los animales se multiplicaron, y Mateo encontró un propósito renovado en enseñar a Sofía y a otros niños locales sobre la tierra. Los inmigrantes, antes de partir hacia su próximo destino, prometieron extender la cadena de bondad, ayudando a otros en su camino. Elena y Mateo nunca se casaron, su lazo era más profundo, basado en la generosidad desinteresada que había transformado sus vidas. Las noches se llenaban de risas, canciones y el sonido de Sofía jugando, un recordatorio de que la esperanza puede brotar incluso en el suelo más árido. Años después, sentado en el porche con Elena a su lado, Mateo observaba a Sofía correr por el jardín ahora verde, persiguiendo mariposas bajo un cielo despejado. El desierto, una vez símbolo de aislamiento, era ahora un testimonio del poder de la humanidad. La carta equivocada había sido el comienzo de algo hermoso, un recordatorio de que los errores pueden llevar a milagros. Los vecinos seguían visitando, trayendo comida, historias y risas, y el rancho se convirtió en un faro de comunidad en un mundo dividido por fronteras y miedos. La historia de Mateo y Elena se extendió por la región, inspirando a otros a abrir sus puertas y corazones. En un mundo lleno de divisiones, su ejemplo recordaba que la bondad es el puente que une, dejando a todos con esperanza para un mañana mejor. El toque que Mateo no había sentido en 15 años no fue solo el de una mujer, sino el de la compasión que sanó su alma y creó un legado de amor.